El tema que nos corresponde ver hoy es diseño de redes y resolución de problemas de redes. Como objetivo tenemos explicar las características de las arquitecturas de redes escalables. Tenemos aquí las redes jerárquicas. Ustedes en el CCNA anterior ya aprendieron un poco sobre las redes jerárquicas. Las empresas, para poder escalar, deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones, ¿no? Como las que se visualiza aquí: el tráfico, aplicaciones críticas, necesidades diversas del negocio, control administrativo centralizado. Entonces tenemos aquí que dependiendo del tamaño de la red, sea pequeña, grande, vamos siempre a utilizar lo que son los switches. Y existen distintas variedades de switches dependiendo de las necesidades de la red que utilicemos. Así también infraestructura para la misma, ¿no? Entonces nosotros podemos observar acá en esta topología una red de campus grande, ¿sí? En la que se encuentran una serie de edificios. Cada uno de los edificios tiene un switch de distribución, switch de distribución, switches de acceso, y este se conecta a una oficina central, ¿sí? También la oficina central maneja la parte del centro de datos, servicios, maneja la parte de, del internet, del perímetro de internet. Y esta a su vez se conecta con otras oficinas, ¿sí? Y, por ejemplo, con este campus pequeño. Este campus pequeño tiene un edificio, switches de acceso y switches de distribución y núcleo que hacen las dos funciones. En el campus mediano tenemos igual un edificio, switches de acceso, switches de distribución y de núcleo, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de diseñar tenemos que considerar que la red va a crecer, que la red tiene que ser escalable. Para ello, presentamos aquí el modelo de 3 capas y el de 2 capas, de 2 niveles. El de 2 niveles tenemos aquí los switches de acceso y la capa de distribución. Capa de acceso y capa de distribución. En la capa de acceso se conectan todo lo que es los hosts, ¿no? Dispositivos de telepresencia de manera inalámbrica o por medio de cable, teléfonos IP, ¿sí? Tenemos los hosts. Estos switches pueden ser de capa 2 y se conectan de forma redundante a los switches de core y distribución en este caso, porque van a hacer las dos funciones. Acá tenemos el modelo de 3 capas. Tenemos la capa de acceso, la de distribución y la capa de núcleo. En la capa de distribución, la función de esta capa es proveer seguridad, redundancia, comunicarse entre la capa de acceso y la capa de core. La capa de core es la que provee comunicación entre los campus y maneja altas velocidades. Sí, en la capa de distribución también manejamos lo que es la parte de QoS. Entonces, en esta lámina podemos observar un resumen de cada una de las capas. Está la capa de acceso, la capa de distribución. Como les decía, esta implementa QoS, seguridad, redundancia,
Y también implementa la parte de enrutamiento. Acuérdense que en los switches que son, por ejemplo, de capa 3, nosotros podemos crear puertos enrutados e implementar un protocolo de enrutamiento que sea lo suficientemente escalable y se adapte a las necesidades de nuestra red. Tenemos la capa de núcleo central o de core. Aquí es la capa, la capa principal es la red troncal y conecta varias capas de red, ¿no? Conecta con los otros campos. También esta capa de núcleo brinda aislamiento de fallas y conectividad de la red troncal de alta velocidad. Aquí podemos ver a más detalle la diferencia entre la red de campus de 3 niveles versus la red de campus de 2 niveles. En la de 3 niveles, se puede observar que tenemos aquí, estos van a representar los switches de la capa de acceso, ¿sí? Este va a ser el switch de distribución. Pregunta, ¿el switch de distribución para qué servía? ¿Qué función tenía? ¿Qué función tenía el switch de distribución? Unir o conectar los dispositivos de una red. Perdón, Javier. Unir o conectar dispositivos en una red. Ya, ¿qué más? Ingeniera, como el nombre lo dice, ¿no? Distribuye todo lo que son los enlaces y todo para que funcione de mejor manera, no se cuelguen y no haya fallas. Ajá, ya. El switch de distribución, podemos nosotros ahí configurar la parte de QoS, es el que le otorga seguridad, ¿sí? Es el que nosotros nos conectamos de manera redundante con los switches de acceso y de core también. Entonces, tenemos el switch de core. Mire, cada campus tiene la capa de acceso, switches de acceso, capa de distribución, el switch de distribución, en toditas, en el building B, C, D, E, F. Y estos se conectan al de core, que es el building A, para lo que es el management y la gestión. ¿Ya? Entonces, por eso el switch de core provee interconexión a altas velocidades entre los diferentes campos. Aparte de que teníamos también en el switch de distribución la parte de enrutamiento, se me estaba pasando en la revisión, la parte de enrutamiento, y en el switch de core tenemos que brinda aislamiento de fallas y conectividad de la red troncal a alta velocidad. Ya regresemos a la diapositiva. ¿Por qué se dirá que brinda aislamiento de fallas el switch de core? Inge, Por de la mi parte, ubicación, ni idea. es para la ubicación centralizada. Ajá.
Dentro de la topología. O sea, a ver, dice aislamiento de fallas, exactamente. Ya. Todos los campus se conectan a este. Pero ¿qué pasa si algo falla en este campus? ¿Le afecta al resto? No, por eso es que está distribuida. Ajá. Entonces, por eso brinda aislamiento de fallas, ¿no? Sí. Y aquí este proporciona también características de enrutamiento, cuál es enrutamiento, seguridad, QoS. Miren, acá se puede mirar que tenemos la capa de acceso, que es un switch por piso. La capa de acceso es como si dijéramos los switches de cada laboratorio en la universidad. Y tenemos aquí el switch de distribución o núcleo, que se conectan todos los switches de acceso. Acá la podemos ver ya con una división separada, con una liñita naranja, ¿no? Cada capa. A ver, de nuevo. ¿Qué funciones debía tener el switch de distribución? ¿Qué proporciona? Seguridad. Muy bien, ¿qué más? Aislación de errores. Ese es el de core. Seguridad. QoS. QS, calidad de servicio. Eso, QoS. ¿Y qué más? Flexibilidad. Ya. Pero ¿cómo manejan las VLANs dentro de la red? O sea, ¿cómo manejan las subredes acá? ¿Qué tiene que tener este? Enrutamiento. Enrutamiento, ¿no? Enrutamiento, QoS, seguridad, las tres cosas. Y acá es interconexión entre campus, provee aislamiento de fallas y conexión entre los enlaces troncales, ¿no es cierto? También la parte de movilidad me estoy olvidando. La LAN conmutada también debe admitir redes inalámbricas y otras tecnologías como los servicios de telefonía IP y movilidad. A la hora de diseñar una red escalable, tenemos que considerar la redundancia, múltiples vínculos, protocolo de enrutamiento escalable y conectividad inalámbrica. ¿Con qué protocolo armábamos la parte de redundancia? La redundancia, ¿con qué se maneja? Aquí está. ¿Con qué protocolo manejábamos la redundancia? Un ¿Y STP de árbol de expansión. Exactamente. El spanning tree o el per VLAN spanning tree. Y ¿por qué únicamente no bastaba con conectar los cables físicamente para establecer la redundancia? Que se necesitaba como permisos, porque con solo conectar el cable no le deja funcionar. Es necesario permisos de redundancia para que pueda funcionar. Ya, lo que pasa es que si solo Se generaban conectamos bucles. eso, si solo conectábamos cables, se generaban tormentas de broadcast porque cada uno enviaba su broadcast. Luego, cuando regresaba acá, este enviaba otro broadcast. Y luego venía por acá otro broadcast. Entonces se vuelve un bucle, se vuelve tormentas de broadcast y llegan al destino tramas repetidas. La que llega del un switch, la del otro switch, la del otro switch.
¿Ustedes no tienen qué? No me vienen a llevar rápido, ya me Está activado un micrófono, por favor. Ya. De Roberto creo que era. Y entonces tenemos aquí que para evitar esto teníamos que ocupar el protocolo Spanish Tree. En el protocolo Spanning Tree y también podíamos manejar la parte de para incrementar el ancho de banda con Ether Channel, ¿no? Entonces, tenemos en esta lámina la reducción de dominios de errores y cuando se trabaja con una red que está bien diseñada, se considera también esta parte de los dominios de error, de tal forma que no experimente problemas, ¿no? Entonces, de este diseño jerárquico, en el modelo de diseño jerárquico, los dominios de error se terminan en la capa de distribución. Hasta ahí pueden llegar. Entonces, cada router va a funcionar como una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso. Se habla también de que se implementan en pares, ya sea los switches o routers, con una configuración denominada bloque de switch de edificio o departamento. Pero cada uno trabaja independiente. Y como resultado, se tiene la falla de un único dispositivo no va a desactivar la red. Tenemos también los enlaces de Ether Channel para incrementar el ancho de banda. ¿Qué era el Ether Channel? ¿Qué era el Ether Channel? Es una forma de agregación de enlaces que permite que el administrador de redes aumente la cantidad de ancho de banda entre los dispositivos mediante la creación de un enlace lógica fuera de varios enlaces físicos. Así es. Si yo agrupaba 4 puertos de 100 megabits, ¿cuál era el ancho de banda? 400. 400, exactamente. Una forma de expandir la capa de acceso es conectar mediante cable un wireless LAN controller o un access point para dar más conectividad a los dispositivos inalámbricos. Y esto es parte de la escalabilidad, sí, y de la flexibilidad que brindan estas redes WLAN a bajos costos y tienen la capacidad de adaptarse a los cambios y a los requisitos empresariales. OSPF, Open Shortest Path First, es un buen protocolo para redes que son grandes y que se necesita el enrutamiento de estado de enlace, de tal forma que si se daña un enlace aquí en el área 1, le afecta solo el área 1 y no a las otras áreas. Entonces, trabajando con SPF multiárea, de esta forma se evita el envío de mensajes de SPF a toda la red. Como les decía, también es muy importante el hardware que se utiliza, ya que el hardware de cada dispositivo también va a depender de la función que debe cumplir la red, ¿sí? Y también hay que considerar la parte del crecimiento de la red. Ahí podemos observar un switch Cisco, un switch
de campus de la serie 3850. Maneja altas velocidades, seguridad adecuada para la red empresarial. Tenemos aquí la serie de Cisco Nexus, que tiene escalabilidad, infraestructura, continuidad operativa, flexibilidad, transporte en el data center. Acá está un Cisco Meraki que permite la apilación virtual de switches. Esto es supervisado y se configuran miles de puertos de switch en la red sin la intervención de TI en sitio, ¿no? Acá podemos observar los switches de acceso Ethernet de proveedores de servicio. Estos switches de ISP cuentan con inteligencia de aplicación y servicios unificados, seguridad integrada y administración simplificada. Acá tenemos Cisco Nexus, tiene inteligencia de virtualización. Hay que considerar también la parte de física del hardware, el chasis que va a tener, si es que es un switch modular. Si es que vamos a necesitar los cables stackable para apilar los switches. También es importante esta característica sobre el grosor del switch que se expresa en número de unidades de rack. En un switch de configuración fija tienen de unidad un rack o 1.75 pulgadas de altura. Ya, tenemos el nuevo término que es la densidad de puertos. Esta densidad de puertos va a ser el número de puertos disponibles en un único switch. Tenemos ejemplo Cisco Catalyst 3850 y acá tenemos el Catalyst 9400 que admite 384 interfaces de puerto de conmutación. Otro aspecto a considerar son las velocidades de reenvío. Con respecto a eso, tenemos que el procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por segundo, se lo considera las velocidades de reenvío. ¿Sí? Entonces tenemos que estas líneas de producto enfocado a lo que es switching van a depender de las velocidades de reenvío. Y los switches básicos presentan velocidades de reenvío inferiores que los de nivel empresarial. Es importante también la parte de la velocidad de cable que puede soportar cada puerto Ethernet en el switch. Por ejemplo, pueden ser de 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabits o 100 gigabits. Generalmente los switches de la capa de acceso van a trabajar a la máxima velocidad del cable, ya que están físicamente por blitz en la capa de distribución. Hay que ver si es que vamos a poner teléfonos IP, de pronto un wireless LAN controller, un access point, hay que ver que el switch soporte la característica PoE, Power over Ethernet. Generalmente, como les dije al inicio, en la capa de distribución podemos poner switches multicapa, ya que estos admiten protocolos de enrutamiento, reenvían paquetes a una velocidad cercana a la de reenvío de capa 2, admiten hardware especializado,
como circuitos integrados de aplicación específica. Y tenemos que aquí los ASIC junto con estructuras de datos de software dedicadas pueden simplificar envío de paquetes IP de forma independiente de la CPU. Entonces, resumiendo las consideraciones, tenemos costo, densidad de puertos, alimentación, confiabilidad, velocidad del puerto, buffers de trama, escalabilidad. Y así también tenemos el hardware del router. Entonces, todos sabemos qué es lo que hace un router. Y aquí podemos ver varios routers, ¿no? Tenemos los routers de borde que van a permitir al borde de la red brindar alto rendimiento, alta seguridad y servicios confiables que van a unir los campus, centros de datos, sucursales, etcétera. Miren, aquí en cambio tenemos uno de puerta cerrada, uno de puerta abierta. Tenemos soluciones escalables de extremo a extremo. Y esos son los routers Cisco Network Convergence System NSS 6000. También tenemos aquí los routers industriales del modelo Cisco 1100. Los de la serie 900 para una red pequeña, una sucursal pequeña. Tiene conectividad avanzada, conmutación, seguridad, WAN, en una plataforma que es compacta y sin ventilador para pequeñas y medianas empresas. Con respecto a los factores de forma, bueno, podemos ver ahí la serie ASR 9000 y 1000 de Cisco. Estos tienen la opción de proporcionar densidad, resiliencia, con capacidad de programación para lo que es la red de borde escalable. Tenemos los routers Cisco Network Convergence System de la serie 5500, diseñados para escalar eficientemente entre grandes centros de datos y redes empresariales grandes, servicio web, redes WAN, agregación de servicios, etc. Tenemos este modelo Cisco 800 industrial. También es compacto, diseñado para entornos hostiles. ¿Tienen alguna pregunta de este tema? No, Inge, de mi parte no. No, Inge. Muy bien. Entonces, luego de considerar la parte de diseño, vamos a considerar la parte de solución de problemas de red, ¿ya? Vamos a asumir que no hemos sido nosotros los que diseñamos la red, sino otra persona, ¿ya? Entonces, tenemos aquí resolución de problemas de red. Objetivo, obviamente, resolver problemas de red empresariales, explicar la forma en que se colabora y se utiliza para documentación de red, para solucionar problemas de red, el proceso de resolución de problemas, herramientas, síntomas y causas, y resolución de problemas de conectividad. Ya. Sigamos pasando.
Ya. En toda red es importante saber documentar. No cualquiera sabe y puede documentar, ¿no? Entonces tenemos siempre que tener el diagrama lógico físico de la topología de la red, documentación de dispositivos de red, documentación de referencia del rendimiento de la red, ya, este es un ejemplo de la topología física y este es un ejemplo de la topología lógica, donde tenemos direcciones IP, máscaras, etcétera. Podemos apreciar aquí, ¿sí?, que dice dispositivo de router de documentación, dispositivo de switch de documentación, sistema final de documentación, ¿ya? Entonces, para la hora de documentar hay que considerar varios aspectos. Es importante establecer también la línea base. Es decir, esto se va a utilizar para establecer el rendimiento normal de la red, para determinar cómo funciona, cómo trabaja. Aquí dice cómo es la personalidad de una red en condiciones normales. Entonces, para establecer una línea de base de rendimiento de la red, va a ser necesario reunir datos sobre el rendimiento de los puertos, dispositivos que son esenciales para el funcionamiento. Entonces, tenemos unos datos de referencia que satisfagan los requisitos comerciales. Se puede revelar áreas de congestión o áreas de red que están infrautilizadas. Cuando se establece la línea base es para que nosotros la comparemos después de unos días, por ejemplo, o después de unas semanas. Aquí dice que si se seleccionan demasiados puntos de datos, la cantidad de datos puede ser abrumadora, lo que va a dificultar el análisis de los datos reunidos. Hay que comenzar de la parte simple a la más difícil y de ahí ir ajustando. Luego tenemos que algunas medidas útiles son el uso de la interfaz y de la CPU. Entonces aquí vemos esa topología donde es útil la parte de la identificación de los dispositivos y los puertos principales que se van a supervisar. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí los dispositivos pueden incluir la PC1, dos servidores, es decir, el SERV1 y el SERV2. Interfaces de router, puertos escalables en switches. Tenemos la determinación de la duración de la línea base. Se sugiere de 2 a 4 semanas, ¿sí? Hay que hacer el análisis anual de toda la red o analizar la línea base de direcciones o secciones de la misma. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos una lista de comandos muy útiles que ustedes los manejan a la perfección. El show version, show IP interface brief, show IPv6 interface, show IP route, show IPv6 route, show CDP neighbors detail,
show ARP, show IPv6 neighbor, show running config, show VLAN, show test support. Todos estos comandos ustedes ya los manejan. Tenemos el proceso de la solución de problemas muy parecido a un método de investigación, ¿no? Primero, reunir los síntomas. Segundo, aislar el problema. Tercero, implementar una acción correcta. Si es que pone sí, la solución se documenta y se graba los cambios. ¿Ya? Si es que no se corrigió el problema o se creó otro problema bajo la garantía o bajo una acción correctiva, inicia otra vez, ¿no? Entonces, define también 7 pasos para solución de problemas. Definir el problema, recopilar información, analizar información, eliminar posibles causas, proponer hipótesis, probar las hipótesis y resolver el problema. Tenemos aquí preguntas también para usuarios finales o pautas más que preguntas. Dice determinar el alcance del problema, determinar cuándo y con qué frecuencia ocurrió un problema, determinar si el problema es constante o intermitente, si algo está cambiado, hay que preguntarse qué funciona, qué no funciona, o qué modifiqué, o qué modificaron desde la última vez. O, a ver, ¿se podrá reproducir el problema en un ambiente de prueba? O puede que le envíe una captura de pantalla o un video del problema. Generalmente, un usuario puede hacer muchas cosas de manera involuntaria por desconocimiento, ¿no? Aquí tenemos más comandos comunes del ping para probar conectividad, del traceroute, del telnet, SSH-L para activar SSH, los típicos show, el debug, ¿sí? Ahora veamos la solución de problemas con modelos de capas. Tenemos dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Aquí se pueden aplicar para aislar los problemas de red durante la solución de problemas. Entonces tenemos que la figura muestra algunos dispositivos comunes. Bueno, como tenemos aquí el switch multicapa, router, un host y un hub en la capa física, ¿no? Entonces se deben examinar esos dispositivos. Examinar durante el proceso de solución de problemas de cada dispositivo. Continuamos con métodos estructurados para resolución de problemas, como método ascendente, descendente, seguimiento de la ruta, sustitución, comparación, deducción informal. Aquí podemos ver las pautas, ¿no? Defino el problema, determino el tipo de problema, analizo los síntomas, aplicar experiencias previas en definir el problema. Y en tipo de problema tenemos que ver si es que está orientado a software o a hardware, si es que es un problema nuevo o ya ha existido alguna experiencia anterior. Aquí el método de resolución de problema también hay que documentar y puede ser top-down y tenemos también que puede ser bottom-down. Luego, en la parte de dividir conquistarás, tenemos aquí
en la parte de métodos de resolución de problemas. Top-down, de arriba hacia abajo, analizo desde las capas superiores. Bottom-up, desde la capa inferior a la superior, o si ya tenemos un poco más de experiencia, divide y conquistarás, ¿no? Empezamos desde el medio. A nivel de herramientas de software, tenemos las herramientas de sistema de administración de red. Podemos tener bases de conocimientos de los proveedores que se combinan con motores de búsqueda de Internet. Los administradores de red tienen acceso a mucha información. Tenemos las herramientas de línea base para automatizar la documentación de la red, proceso en línea, etc. Estas pueden ayudar con lo más habitual como diagramas de red, actualizar el registro de software y hardware de una red, medir la forma de forma rentable, la línea base, el ancho de banda de la red. Podemos usar Wireshark como analizador de protocolos para capturar y mostrar la capa física a la información de la capa de aplicación contenida en un paquete. Ahora, las herramientas de solución de problemas de hardware. El más básico, el multímetro digital. Analizadores de cables. Aquí tenemos que las portátiles están diseñadas para probar distintos tipos de cables de comunicación de datos. En analizadores de cables, bueno, eso ya sí hemos visto. Analizadores de cables también acá. Para la solución de problemas con un servidor syslog, pueden enviar mensajes de registro basados en el syslog. Acuérdense que había 7 niveles y teníamos aquí la palabra clave, que es emergencia, 0, 1 alertas, 2 crítico, 3 errores, 4 advertencias, 5 notificaciones, 6 informativo y 7 depuración. Ya tenemos aquí un pequeño bloque con el comando que dice login host, la IP, luego login trap, notifications y login on. Ahora tenemos los síntomas y causas de los problemas de red. Como por ejemplo un síntoma de rendimiento menor a la línea base, pérdida de conectividad, cuellos de botella o congestión en la red, altos porcentajes de utilización de CPU y mensajes de correo de la consulta. Cada uno con sus descripciones, ¿no? Por ejemplo, este de cuellos de botella, si una ruta no funciona, el protocolo debe tener la capacidad de redirigir el tráfico a rutas que no sean óptimas. Aunque esto puede provocar lo que es congestión, cuellos de botella. A nivel de altos porcentajes de utilización de CPU, tenemos que ver si un dispositivo está funcionando o excedió sus límites de diseño. Si no, hay que ver rápidamente qué sobrecarga de CPU ocasionó un dispositivo para que trabaje de esta forma, ¿no? Ustedes saben que en consolas salen errores, notificaciones y es importante estar registrado en un servidor syslog central.
Continuando, tenemos aquí más causas de problemas y aquí está, bueno, su respectiva descripción de cada uno de ellos. Fallas de hardware, fallas de cableado, atenuación, ruido, errores de configuración de interfaz, límites de diseño excedidos. Ahora tenemos síntomas otra vez de los problemas comunes, que es falta de funcionalidad y conectividad de la red en las capas superiores. Hay que considerar que como síntoma también que la red funciona por debajo de los niveles de enrutamiento de línea base, difusiones excesivas, mensajes de consola. A nivel de capa física también puede haber errores de encapsulación, errores de asignación de direcciones, errores de entramado, fallas o bucles de STP. En la descripción tenemos que en la primera, los bits colocados en el campo por el remitente no son lo que el receptor esperaba ver. ¿Ya? Los errores de entramado o de tramas puede verse afectado por el ruido en la línea serial o un cable mal diseñado. Una falla de la tarjeta a ver, tenemos aquí en errores de entramado, tenemos que puede haber ruido, cuando estamos hablando de comunicación dúplex no vamos a tener este problema, pero si estamos trabajando con redes WLAN, ahí trabaja en modo HAL duplex. Tenemos también fallas o bucles de STP del protocolo de Spanning Tree, ¿no? Para manejar la parte de la redundancia. Aquí de pronto puede producirse cuando no se bloquean puertos en la topología redundante y el tráfico va a tomar, va a ser bucles o tormentas de brotes. El síntoma de falla de red o rendimiento inferior al óptimo. Si falla la red, hay que ver qué no funciona, ¿no? Siempre hay que ver que por lógica primero, qué no funciona, ¿ya? Generalmente los usuarios son los que primero detectan estas fallas, porque ya si la red está lenta, pasó esto. En rendimiento inferior al óptimo, mirar las aplicaciones que están usando, los tipos de dispositivos, los modelos, para de tal forma al identificar, aislar el problema, diagnosticar. Claro, esto lleva tiempo y generalmente cuando se encuentra el problema en la capa de red, ¿no? Aquí tenemos más problemas generales de red, problemas de conectividad, tabla de enrutamiento, problemas de vecinos, base de datos topológica. Si es que hay algún problema a nivel de red, hay que ver qué cambio se hizo, ¿no? Si hay problemas de conectividad, a utilizar el comando ping para ver hasta dónde hay conectividad, el comando tracer, si es que se debe a problemas del ambiente o de capa 1, etcétera. En el nivel de tabla de enrutamiento, hay que ver si existe algo inesperado como rutas faltantes o imprevistas. A nivel de problemas de vecinos, si es que tiene el router, si hay que comprobar si hay algún problema con los routers que forman adyacencias vecinas. Con la base de datos de
topología o base topológica, hay que ver la tabla de enrutamiento, si existe algo inesperado, rutas faltantes o rutas imprevistas, las de los hackers. Ya, a nivel de configuraciones incorrectas de ACL puede ser selección de flujo de tráfico, orden de las entradas de control de acceso, DNN implícita, dirección y máscaras wildcard y IPv4, selección de protocolos de la capa de transporte, puertos de origen y destino, uso de la palabra clave established. Cada una está con su respectiva descripción. Y aquí tenemos ahora las áreas frecuentes de interoperabilidad con NAT. En síntoma, el nivel de BootP y de HCP, de DNS, tenemos síntomas de SNMP, de protocolos túnel y cifrado. Del primero, en BootP y de HCP, puede ser que la dirección IPv4 de origen, la 0000, reciba algún paquete. Aquí tenemos que BootP y DHCP pueden tener dificultades para operar a través de un router que ejecuta una NAT estático dinámico. La configuración también de las características de aplicación auxiliar IPv4 para contribuir a la resolución de este problema. También DNS, lo que está aquí, un servidor DNS fuera del router NAT, no tiene una representación precisa de la red dentro del router. La configuración de la característica de aplicación auxiliar IPv4 puede contribuir a la resolución de este problema. En SNMP tenemos que en un lado del router NAT, en una administración SNMP, ¿sí? En uno de los lados del router NAT no puede comunicarse con los agentes de SNMP del otro lado. Y la otra, la configuración de las características de aplicación auxiliar IPv4 puede contribuir a la resolución del problema. En túneling y cifrado, en protocolos, tenemos que el tráfico se origine en un puerto UDP o TCP específico o usan un protocolo en la capa de transporte que la NAT no puede procesar. Aplicaciones SSH, HTTP, FTP, TFTP, SNMTP, POP, SNMP, DNS, NFS, que son protocolos de la capa de aplicación, ¿no? Todos esos. Entonces, cada uno tiene su descripción. Este es para conexión remota, HTTP, para intercambio de lo que son texto, gráficos, videos en la web, FTP, File Transfer Protocol, TFTP, Trivial File Transfer Protocol, SMTP, para servicios básicos de entrega de mensajes, POP cliente de correo, SNMP ahora, para recopilar información de administración de dispositivos de red, DNS, asigna direcciones IP a los nombres, ¿no? De dominio, NFS, sistema de archivos de red, Network File System, permite montar nuevas unidades en los hosts y operarlas como si fueran unidades locales. Continuamos con la solución de problemas de conectividad IP y tenemos varios pasos de cuando no hay conectividad. Primero, obviamente, revisar la parte física. Segundo, revisar las incompatibilidades de duplex, porque puede ser que en un lado esté
half duplex y en el otro full duplex, entonces ambos lados tienen que estar igual. Revisar el direccionamiento de las capas de enlace de datos y de red en la red local. Verificar que el gateway predeterminado sea correcto, que estén en la ruta correcta, que funcione bien la capa de transporte, que la ACL esté bien configurada, que no haya una ACL que bloquee el tráfico. Hay que asegurarse de que la configuración de DNS sea correcta. Bueno, aquí tenemos el uso del comando PIN que ustedes dominan para ver si hay conectividad. También se puede utilizar el comando traceroute. Y el comando show interfaces, que siempre es útil cuando se intenta resolver problemas de rendimiento en los que se sospecha que el hardware es la causa. Aquí se puede observar la parte de input, web, estado de la interfaz, ¿sí? Siempre ¿no? Descartes de la cola de entrada. Tenemos de la cola de salida, errores de entrada y errores de salida. Usar el comando show interface, la interfase, y ahí mirar, miren, aquí está el switch 1, tiene full duplex, y el switch 2 tiene half duplex. Esto se llama incompatibilidad de duplex. ¿Ya? Entonces ambos tienen que estar o en full o en half. El comando ARP siempre muy útil para ver la tabla ARP del host. Y este nos va a dar las direcciones MAC, ¿no? Que han sido resueltas. Tenemos ahora el show MAC address table. El comando a la derecha también es show MAC address table. Dice, total de MAC address para este criterio, 5. Paso 4, verificar el gateway predeterminado. Siempre es importante verificar, ¿no? Que haya conectividad, que esté bien configurado en la PC, el default gateway. Comandos show IP route, mirar la ruta o usar netstat. Igual en IPv6 lo mismo, solo que ahora es IPv6, ¿no? Show IPv6 interface brief, no show IPv6 interface, la interfase gigabit Ethernet 000. Estructura para verificar la ruta correcta, ¿no? Tenemos que, a veces es importante o necesario mirar esto. Entonces tenemos que, la figura va a describir el proceso de las tablas de enrutamiento en IPv4 y en IPv6. Entonces tenemos la dirección IP destino. Si es que se encuentra en la tabla, veo si hace match con uno o más entradas. Luego, si todas las entradas tienen la misma longitud del prefijo, si es que sí, envío el paquete usando balanceo de carga, si es que no, envío el paquete usando un matching más largo de prefijo, de longitud de prefijo. En el segundo paso, si es que hace match, si es que no hace match en la tabla de enrutamiento, tengo que ver qué pasa con la ruta por defecto. ¿Sí? Entonces, si es que es correcto, va a enviar el paquete, si no, lo va a descartar. Aquí está la ejecución de Telnet con una dirección IPv6. ¿Sí? Acá sale Open y acá sale 400 BAT request, dato que se quiere conectar, ¿no?
Paso 7, verificar las ACLs. Con el comando show IP interface serial 0111, en este caso porque estamos tomando esa interfase de ejemplo, ¿no? Y lo que nos interesa esta partecita o es nueva que dice inbound common access list is not set. ¿Sí? Que no ha sido configurada una ACL común de entrada. También acá tenemos que ingresa a la interfase, pone no IP access group 100 in exit. Y luego acá pone interface serial 011, ¿sí? Y le pone IP access group 100 in, es decir, estaba mal colocada la ACE, ¿no? O sea, era no en la interfase G000, sino en la serial 0111. Para verificar DNS, tenemos aquí IP host, dice IPv4 server, la dirección, exit. Una forma es ejecutar el comando ping, ¿sí? El comando IP host en configuración global. Y también es útil el NS-Lookup para las direcciones públicas, ¿no? Para ver toda la información de la dirección pública. Tenemos aquí, bueno, un ejercicio. Y por último tenemos el paso 8, verificar DNS. Entonces tenemos aquí IP host, IPv4 server, IP exit. Hacer ping a IPv4 server en lugar de la dirección IP, mire. O sea, es aquí lo que trabajó.